Hola, bienvenidos a una cápsula más de química. Hoy vamos a hablar acerca de el reactivo límite. Para ello, entonces vamos a hacer algo didáctico. Vamos a utilizar este simulador de reacciones químicas utilizando sándwiches de jamón y queso y de solo jamón y de solo queso, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo hallamos el reactivo límite? El reactivo límite es básicamente el compuesto que hace que favorezca la generación de un producto en determinadas concentraciones o en determinadas cantidades máximas. Entonces, vamos a poner esto en palabras castizas y es básicamente, digamos que yo tengo seis, seis rodajas de pan y yo pretendo prepararme entonces seis sándwiches de queso. Si yo bueno, tres sándwiches de queso, porque necesito dos tajadas de pan para generar un sándwich de queso. Entonces yo tengo estas seis tajadas y pretendo obtener tres sándwiches de queso. Pero veo en la nevera y en la nevera veo que solamente tengo dos rodajas de queso. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que obtendré entonces de cualquier forma seis sándwiches de queso? La realidad es que no. Es que obtendré únicamente dos sándwiches y me sobrarán dos panes. En el caso en el que los panes sobren, se conocerá entonces como el reactivo en exceso. Y aquel que se consumió por completo le llamaremos el reactivo límite. Y este no depende de la cantidad que haya, no, este no depende de los valores equimolares, es decir, por ejemplo, digamos que, vamos, entonces esto es de cero. Digamos que entonces vamos a plantear el ejercicio diferente. Digamos que yo tengo cuatro pedazos de queso. Pero entonces miren mi alacena y en mi alacena solamente tengo dos panes. ¿Eso significa que yo voy a ser capaz de hacerme cuatro sándwiches? No. Seré capaz de hacerme uno solo, independiente de cuánto queso tenga. Porque ahora mi reactivo límite no es el queso. Mi reactivo límite es el pan, pues que es el que está en la menor proporción que me va a dar el menor número de productos. Esto es un poco elusivo, pero entonces vamos a tratar de explicarlo de otra forma. Vamos a ver entonces la forma más sencilla de explicar el reactivo límite, con baile. Imaginen entonces que ustedes están en un salón y en este salón de baile tenemos entonces 15 hombres y tenemos 10 mujeres. Si lo que yo pretendo es hacer parejas hombre-mujer que salgan a bailar, ¿cuántas parejas yo podría entonces hacer si tengo 15 hombres y 10 mujeres? Independiente de que tenga 15 hombres, la cantidad de parejas que se surgirán serán solamente 10, porque mi reactivo límite son las mujeres. Yo no puedo entonces hacer bailar a los 15 hombres si no me faltan mujeres para formar 15 parejas. Entonces, en este caso, los reactivos límites son aquellos que limitan la cantidad de producto que puedas tener, independiente de la cantidad del otro compuesto que tú tengas. Puedo tener 100 hombres, pero si solamente tengo una única mujer, mi único producto será una pareja. Entonces recuerden siempre que el reactivo límite es el que se encuentra en menor proporción. Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio utilizando valores químicos. Aquí entonces ya no hablaremos de parejas o de cantidades o de quesos o de sándwiches, sino que utilizaremos el término con el que se relacionan las reacciones químicas y es el término de mol. Entonces, el mol van a ser el número de Avogadro de átomos o moléculas que al pesarlas van a dar un determinado valor. Por ejemplo, vamos a la tabla periódica. Entonces, denme un segundo, les muestro mi explorador y ahorita vamos a elegir la tabla periódica. Entonces, bueno, ahorita están viendo mi tabla periódica. Vamos para el aluminio. El aluminio tiene una masa de 26.982 gramos por mol. Significa que si yo tomo 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio y los pongo en una balanza, ellos me van a pesar juntos 26.982 gramos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como yo tengo unos valores aquí,
denme un segundo, les muestro. Como tengo aquí unos valores en gramos, lo primero que yo voy a hacer es convertir estos gramos en moles. Y una vez yo tenga las moles, entonces puedo saber realmente cuánto producto en moles puedo obtener. Entonces vamos a pasar. Tengo 2.8 gramos, 2.80 gramos de aluminio. El aluminio entonces pesó 26.982 gramos. Venga, denme un segundo, yo rectifico. En efecto, 26.982. Y esto equivale a un mol de aluminio. Por lo tanto, ¿esto cuánto es? Esto es, utilicemos una calculadora. Entonces, denme un segundo, utilizo una calculadora por aquí. Entonces, esto nos va a dar 2.8 dividido en 26.982. Y el valor van a ser 0.103 o bueno, 104. Entonces tendré 0.104 moles de aluminio. Vamos a hacer entonces lo mismo con el cloro. Entonces con el cloro yo tengo que me dieron un total de 4.25 gramos de cloro. Entonces tengo 4.25 gramos de cloro gaseoso molecular y entonces yo tengo que hallar la cantidad de moles. Ahora, un átomo de cloro pesa 35.45 gramos por mol. Por lo tanto, su molécula pesará 70.9 gramos de cloro por un mol de cloro 2. Recuerden que estamos hablando de cloro molecular. Ahora, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da 400? ¿Cuánto da? De un segundo. Entonces, ¿cuánto da 4.25 dividido en 70.9? Cuando hacemos eso, eso nos da 0.06. 0.06 moles de cloro. Ahora, ¿cómo entonces hallamos la cantidad máxima de producto que yo voy a usar? Utilizando las ecuaciones balanceadas de la reacción. ¿Aquí qué me dice? Me dice que yo necesito 2 moles de aluminio para obtener 2 moles de cloruro de aluminio y que necesito 3 moles de cloro para obtener 2 moles de cloruro de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces voy a tener aquí, voy a calcular primero, déjeme cambiar el color para que no se nos confunda. Entonces yo tengo 0.104 moles de aluminio y entonces yo quiero saber cuántas moles de cloruro de aluminio puedo obtener. Entonces yo sé que por cada 2 moles de aluminio yo voy a obtener 2 moles de cloruro de aluminio, siguiendo entonces esta ecuación. ¿Sí ven? Que hay una relación de 2 a 2, por lo tanto, si es una relación de 2 a 2, es una relación 1 a 1. Por lo tanto, yo cancelo estas moles de aluminio y lo que yo obtengo es 0.104 moles de cloruro de aluminio. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con relación al cloro. Entonces yo tengo 0.06 moles de cloro y estas 6.6 moles de cloro, entonces de acuerdo a esta ecuación me dice que necesito 3 moles de cloro para producir 2 moles de cloruro de aluminio. Entonces yo escribo aquí 2 moles de cloruro de aluminio. Cuando yo hago eso, entonces yo obtengo, vamos a hacer entonces el cálculo, háganlo conmigo, sería 0.06 multiplicado por 2 dividido en 3. Y eso da 0.04 moles de cloruro de aluminio. Entonces, ¿cuál va a ser mi reactivo límite? Mi reactivo límite va a ser aquel reactivo que me produzca la menor cantidad, valga la redundancia, de producto. Es decir, que mi reactivo límite será el cloro, porque el cloro me produce 0.4, en cambio, el aluminio me produce 0.104. Entonces, al ser casi 25 veces menor
el valor que se obtiene de cloruro de aluminio a partir del cloro, nuestro reactivo limitante será el cloro. Ahora, nos dicen cuál será entonces el, el porcentaje de rendimiento de la reacción si se obtuvieron 2,8 gramos de cloruro de aluminio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular eso. La ecuación que nosotros necesitamos para poder calcular el porcentaje de rendimiento se basa en esta ecuación. El porcentaje de rendimiento es igual a el valor real sobre el valor teórico por 100. Entonces, ¿cuál es el valor real? El valor real nos lo dieron aquí y fue de 2,8 gramos de cloruro de aluminio. Entonces son 2,8 gramos de cloruro de aluminio. Resulta que este experimento lo hicieron en un laboratorio usando estos valores. Entonces vamos a ver cuál va a ser entonces la cantidad máxima que nosotros podemos producir a partir de estos valores teóricos. Es decir, si todo mi cloro reaccionó, quiero saber cuál va a ser entonces la masa que se obtiene. Entonces yo tengo 0,04 moles de cloruro de aluminio. Este fue el máximo producido por el reactivo límite. Y entonces yo obtengo que un mol de cloruro de aluminio pesa, entonces veamos. Tenemos tres cloros. Cada uno de los cloros pesa 28. Cada uno de los cloros pesa 35,45. Si lo multiplicamos por 3, eso nos da 106,35. Y a eso le vamos a sumar 26,982. Cuando hacemos eso, nos da 133,332. 133,332 gramos de cloruro de aluminio. Cuando entonces yo hago esta operación y lo multiplico por 0,04, entonces lo que yo obtengo son 5,3 gramos. Ahora, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que en condiciones perfectas, maravillosas y con todo el viento a nuestro favor, obtendríamos máximo en nuestro laboratorio 5,3 gramos de cloruro de aluminio. Este es el valor teórico. Sin embargo, en la realidad solo obtuvimos 2,8. Entonces queremos hallar ese porcentaje de rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dividir 2,8 gramos de cloruro de aluminio obtenidos de forma real en un laboratorio y lo dividimos por el valor teórico, que se fue 5,3 gramos de cloruro de aluminio que fue obtenido de forma teórica. Y este resultado lo multiplicamos por 100. Si hacemos entonces esa ecuación, esto nos dará 2,8 dividido en 5,3 multiplicado por 100, nos dará entonces que obtuvo un rendimiento máximo del 52,83%. Y esta fue la forma en la que se puede calcular el porcentaje de rendimiento junto con el reactivo límite de una ecuación. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestros próximos videos.